Mi nombre es Rafael Vega Centeno, soy arqueólogo de profesión y quiero con ustedes recorrer un periodo clave en la historia andina. Me refiero al periodo formativo y entender cómo es que esta etapa ocurrió en la costa norte y en la costa central del Perú. El periodo formativo dura alrededor de 1600 años y ha sido dividido en 4 etapas de acuerdo con los cambios que ocurrieron en las sociedades a lo largo de ese tiempo. Vamos a recorrer entonces cada etapa para entender los procesos que allí ocurrieron. Hay que mencionar antes que nada que al hablar de la costa norte y la costa central hablamos del desierto costero peruano, caracterizado por su extrema aridez y los valles que la intersectan. Junto con este rasgo común, son regiones con diferentes regímenes de temperatura, más cálido al norte, más templado hacia el sur. Debe reconocerse también que nuestro conocimiento del periodo formativo en la costa se debe a muchas y muchos colegas, comenzando por Julio Cetello y Rafael Larco en la primera etapa del siglo XX y continuando con muchos colegas tanto del Perú como de diferentes países. Comenzamos nuestro recorrido entonces con el formativo temprano, alrededor del 1800 a.C. Lo primero a decir es que para este periodo muchos de los famosos sitios de la época anterior como Caral habían sido abandonados. Entrábamos entonces a una nueva época y para esta época es clave lo que va a ocurrir en el Valle de Casma, un pequeño valle costero donde se van a erigir los más grandes centros ceremoniales de esos tiempos. Recorramos este valle y sus evidencias para tener una idea clara de lo que estamos hablando. Nuestro punto de partida será el sitio de Cerro Sechín, un templo modesto en sus dimensiones, pero notable por su elaborada fachada, cubierta de piedras grabadas con figuras muy singulares. Las piedras mostraban figuras humanas, completas e incompletas, que han sugerido escenas de batalla o carnicería, pero recientemente vienen siendo entendidas como una alegoría del caos y el orden, expresados en la figura de la anatomía humana, orden que se logra a la entrada del templo. Al otro lado del valle, en el sitio de Sechín Bajo, se construyó un templo de dimensiones semejantes a las de Cerro Sechín. Sin embargo, este fue reemplazado por otro templo de dimensiones mucho mayores, característico de los nuevos tiempos que venían en el valle. Y siendo enorme, Sechín Bajo se ve pequeño en comparación con Sechín Alto, sitio cuya pirámide mide más de 30 metros de altura y cuenta con un conjunto de patios y plataformas de 1 kilómetro de extensión, una escala sin precedentes hasta el momento en la costa peruana. Ese mismo patrón de una pirámide antecedida por una secuencia de patios se encuentra en el sitio de las Haldas, un complejo ceremonial ubicado junto a un acantilado en pleno desierto, a unos 30 kilómetros del Valle de Casma. Este sitio coexistió con los otros que se encontraban en el valle. Finalizamos nuestro recorrido por el valle con el sitio de Pampa de las Llamas Mojeque, otro enorme complejo con evidencias de planificación urbana que estaba dominado por dos grandes pirámides, Mojeque y la Huacaa. En la pirámide de Mojeque, Julio Cetello encontró en la década de 1937 unos enormes frisos de barro policromados que se veían a grandes distancias, mientras que en la Huacaa reflejaba en la organización de su cima una red de pequeños templos interconectados, como una suerte de maqueta de la sociedad que la construyó. Ahora, ¿qué estaba pasando en Casma? Vemos allí una realidad social y política muy compleja, con asentamientos planificados alrededor de los templos, donde no hay sin embargo una capital, sino varios centros cuya intensa interacción fue probablemente la clave de su desarrollo cultural. Evidentemente, el resto de la costa no estaba despoblada. Las expresiones culturales fueron, sin embargo, más modestas. Hasta el momento, una de las zonas mejor investigadas es el Valle del Jequetepeque, donde se reconocieron también comunidades de varios templos coexistiendo, claro que a una escala más modesta que la que habíamos visto en Caspa.
Alrededor del año 1100 a.C. entramos a una nueva etapa, el formativo medio. Un primer hecho notable es que los inmensos centros del Valle de Casma fueron sistemáticamente abandonados, apareciendo en la costa norte y central nuevos centros ceremoniales que caracterizaron al periodo. Un rasgo crítico del formativo medio es la consolidación de una nueva expresión artística, caracterizada por la creación de figuras híbridas a partir de la inclusión de elementos zoomorfos como colmillos, alas o garras en figuras antropomorfas. Este arte se materializó en dos estilos bien diferenciados. En la costa norte llamamos a este estilo kupisnik y se expresó en objetos de piedra, en vasijas de cerámica, donde apareció la forma de botellas estribo, y también en frisos en barro que solían adornar las fachadas y partes interiores de los templos. En la costa central, bajo los mismos parámetros de la figura híbrida, se desarrolló un estilo que llamaremos ancón. Al igual que en el norte, este estilo se materializó en vasijas y estatuillas de cerámica, así como en los frisos que adornaban, en este caso, generalmente los atrios de los templos. En términos sociopolíticos, un cambio importante en la costa norte es que ya no vamos a encontrar comunidades de templos en los valles, sino uno o dos templos, caracterizados por un edificio muy sofisticado como el espacio principal dentro de cada región. Ejemplos de estos nuevos templos los tenemos en sitios como Huacalucía, en el Valle de la Leche. La excavación solo de su atrio reveló una sala con una impresionante columnata. Los espacios centrales aún no han sido excavados y son probablemente igual de sorprendentes. Un poco más al sur, en el Valle de Lambayeque, recientes excavaciones revelaron otro centro ceremonial en el sitio de Coyud, sitio con escaleras de acceso semejantes a las de Huacalucía, además de un recinto central ricamente decorado con frisos donde aparecen las figuras híbridas sobrenaturales policromadas. Quizás el caso mejor documentado es el de Huaca de los Reyes, en el Valle de Moche. Allí, un extenso templo tenía varios patios encerrados por secuencias de columnas en las que se plasmaron las imágenes de figuras y divinidades sobrenaturales que sin duda estremecían al visitante de este templo. Más al sur, en el Valle de Nepeña, Julio Cetello había ya descubierto en 1933 otro centro ceremonial de esta época, adornado también de manera profusa con imágenes plasmadas en barro y pintadas con diversos colores. En el mismo valle, más recientemente, se descubrió en Huaca Partida otro templo de características similares, con una escalera que llevaba a un patio de columnas con unos frisos también policromados que representaban diversos planos del cosmos andino. Cada templo era el centro de poder de una élite religiosa. Estas élites compartían, por otro lado, un panteón de divinidades, representadas como figuras híbridas de seres humanos con atributos similares, algo que se ha definido como característico de un universo chamánico, es decir, de esa transformación constante e intercambio del ser humano con la naturaleza. Como dijimos antes, esta esfera Kupisnike coexistió con otra esfera desarrollada en la costa central, caracterizada por una comunidad de centros ceremoniales dispuestos a lo largo de los 4 valles de esta región. Un rasgo característico de los centros en la costa central fue su organización en 3 edificios dispuestos como un enorme U que rodeaba una plaza de grandes proporciones. A diferencia del norte, aquí aún se enfatizaban los grandes volúmenes como en épocas anteriores. El templo más conocido de esta tradición es sin duda Garagay, sitio ubicado en el actual distrito de San Martín de Porres. Allí, en la cima del montículo principal, se ha encontrado un atrio adornado con impresionantes figuras sobrenaturales, una vez más policromadas. Como hemos dicho, sin embargo, Garagay fue uno de varios de estos centros, como por ejemplo el de Cardal, ubicado en el Valle de Urín, donde una gran escalera llevaba a un atrio adornado también con frisos policromados. Es importante notar que los motivos aquí son
distintos a los de Garagay, evidenciando la autonomía de cada uno de estos centros entre ellos. Junto con estos dos, existen alrededor de 15 o 20 otros centros ceremoniales entre los valles de Huaura y Lurín. Entre ellos, el más grande es sin duda el de La Florida, ubicado en el distrito del Rímac, destacando también Mina Perdida como el más grande del Valle Lurín y sitios como San Jacinto y Huando, ambos ubicados en el Valle de Chancay. Todo este apogeo de centros ceremoniales en el norte y en el centro de la costa peruana llegaría a su fin alrededor del año 800 a.C., con el inicio del formativo tardío, época de grandes transformaciones en toda el área andina. Es la época en que algunos centros que ya existían desde el formativo medio entran en su apogeo, alojan a élites cada vez más poderosas y se convierten en templos de influencia macro-regional. Me refiero a templos como Cunturhuasi, Pacopampa y, por supuesto, Chavín de Huántar. Mientras ocurre esta centralización de poderes en la sierra, ocurre algo singular en la costa, y es que todos los centros antes mencionados, con algunas excepciones, fueron abandonados. Todo parece indicar que el apogeo de unos pudo significar el ocaso de otros. Esto no quiere decir que la costa haya sido para esta época una suerte de, o haya tenido una etapa oscura. El hallazgo fortuito de una tumba en Chongoyape, en Lambayeque, que tenía un impresionante ajuar de objetos de oro, nos indica la existencia de élites poderosas en la costa, cuyos centros de poder están aún por descubrirse. El tiempo de los grandes centros de la sierra llegó también a su fin, y para el año 500 a.C. entramos a lo que se llama el formativo final, una época donde, al caer los centros de poder y control social, probablemente abundó la inestabilidad en cada territorio. Frente a esta situación, se han podido documentar en la costa dos expresiones. Una es que se dio en ciertos sitios la aglomeración de poblaciones en grandes asentamientos, donde se construyeron pequeños templos protegidos. Y la otra expresión fue la construcción de estos pequeños templos en la cima de colinas, con murallas de protección. El ejemplo más notable de esta época es el sitio de Chanquillo, ubicado en el Valle de Casma, con sus 3 edificios ceremoniales sobre una colina, protegidos por 3 murallas concéntricas. Chanquillo además es conocido por su observatorio solar, compuesto por 13 hitos en una colina, expresión cultural que muestra que, estando a su fin, todavía el formativo tenía una riqueza singular frente a lo que iba a venir después dentro del área andina. Esta época terminó alrededor del año 200, cuando damos paso al periodo de los desarrollos regionales. Hemos visto que el formativo fue en la costa una época dinámica, con transformaciones de una época a otra, con la consolidación y caída de centros religiosos de poder, que eran por un lado herederos de sus predecesores y por otro lado herencia de quienes los iban a suceder. Muchas gracias por su atención.